Hola, feliz, una nueva vez más me presento con un nuevo vídeo y la verdad estoy súper contenta porque quiero aportar en este vídeo los libros que prometí en el último vídeo que he leído y son libros de educación financiera, así que dentro vídeo. El primer libro que me leí es el de Padre Pobre, Padre Rico, ¿vale? Este libro, la verdad es que lo han leído muchísimas personas y pienso que es la idea financiera, ¿no? Lo que no nos enseñan en el colegio, ¿vale? Sobre todo la idea de conseguir la libertad financiera o lo que es lo mismo a generar ingresos pasivos, ¿vale? Entonces, este libro, ¿por qué me gustó? Pienso que es un libro que realmente nos cuenta lo que él vivió de niño con su padre y luego con lo que le enseña su padre rico, que en realidad es el padre de Mike, ¿vale? Entonces, este libro te enfoca muchísimo lo que el protagonista vive de niño, tanto por la mentalidad del padre rico y la mentalidad de padre pobre. Nos cuenta en el libro que padre pobre, que era su padre biológico, era un hombre que tuvo una carrera académica muy exitosa, que trabajaba en el sector público en un puesto fijo y con el sueldo fijo a final de mes, ¿no? Luego tenemos a padre rico, que es en realidad el padre de Mike, ¿no? De un amigo suyo, que le considera como un segundo padre porque para él es un mentor, ¿vale? Entonces, en este caso, padre rico es un hombre que apenas termina la educación, pero se ve obligado a ser uno de los hombres más ricos de Hawái, ¿no? Entonces, es como que con estas dos figuras de fondo, Robert Kiyosaki va contando poco a poco cuando vas leyendo el libro las enseñanzas que ha recibido por parte de uno y de otro, y es una forma, ¿no? de ver la vida y sobre todo de ver las finanzas y el dinero de cada uno, ¿no? De cómo pone el modo de ejemplo de el padre que se pasó la vida diciendo no me lo puedo permitir, que es la mentalidad de padre pobre. Y luego, en cambio, el padre rico veía las cosas de una manera muy distinta y puesto que decía cómo, en lugar de decir no me lo puedo permitir, la pregunta que se hacía era ¿cómo me lo puedo permitir? Y buscaba la forma de conseguir lo que quería. Entonces vas introduciéndote en esa historia de lo que vivió de niño y te vas educando un poquito más de alguna forma lo que él te enseña a ti una vez vas leyendo el libro. Es como una lección, ¿no? De lo que es lo más importante, a utilizar de la mejor manera posible la mentalidad de padre rico y el tiempo de crear tus propias finanzas. Entonces, realmente es un libro que te aporta muchísimo el inicio de cómo, si queremos, podemos llegar más lejos y no quedarte estancado financieramente. Esto es, de alguna forma, lo que me ha aportado el libro, ¿no? Una vez lo vas leyendo y te vas introduciendo, vas entendiendo poco a poco, y creo que para empezar a leer educación financiera recomendaría este libro. Vale, vamos a por el segundo libro que me leí, que son Los secretos de la mente millonaria, ¿no? Este libro, la verdad es que fue el segundo, lo elegí también porque es un libro muy leído por muchísimos lectores, y este libro, la idea central del libro es un patrón de conducta del pensamiento que todos tenemos en la mente subconsciente respecto al dinero, súper importante. Y la verdad es un libro que te aporta muchísimas ideas en la época en la que estamos, ¿no? Y
las soluciones que te ofrece sobre todo el autor en el libro es principalmente elegir dos caminos. Uno es emular, replicar del modo de cómo pensar con una mente más rica para obtener los mismos resultados. O reprogramar la mente, ¿no? Como segunda opción. Las claves para descentrar también el secreto de la mente millonaria es que después ofrece 17 claves en este libro, que también me gustó muchísimo, para tener una mente millonaria. Una de ellas, por ejemplo, fue pensar que tú creas tu vida y no que la vida es simplemente algo que te sucede. Me gusta muchísimo. La segunda es pensar en ganar y no meramente en no perder. La tercera, comprometerte y no simplemente a desear ser rico. Esa también es muy buena. Quinta, enfocarte en las oportunidades y no en los obstáculos. O sea, esta es otra frase también que me encanta. 6. Experimentar buenos sentimientos y no molestias o bajas de vibraciones hacia la gente rica y próspera. 7. Relacionarte con personas abundantes. Es verdad, yo siempre intento relacionarme con gente que te pueda crear abundancia en el tema de mentalidad. Y no con sus opuestos. Inciso mío, no dejar, ¿vale? Por supuesto te puedes relacionar con todo el mundo y esto sí es verdad, yo me relaciono con todo el mundo, pero sí que es verdad que hay gente que te aporta muchísimo en el mundo y a la hora de crear amistades o relaciones es súper importante. Y la séptima dice, relacionarte con personas abundantes, cierto es, y no con opuestos. Es verdad que nos podemos relacionar con todo el mundo. A la hora de amistades duraderas, pues evitar a los que se acomodan en la barrera del bar a quejarse de la vida. Es otro ejemplo. 8. Promocionarte tú mismo como idea central de tu producto o servicio. Me encanta muchísimo. La 9. Hacerte más grande que los problemas y no dejar que te engullan. Otra también. Engullan, perdón. La 10. Sentirte merecedor, digno, con derecho a recibir. El qué abundancia, señoras y señores. 11. Elegir o percibir en función de los resultados y no del tiempo empleado. Mentalidad de cuenta ajenista. Mentalidad de cuenta ajenista, entre paréntesis, ¿no? Luego, la 12. Quererlo todo. Es una frase que la verdad me empatizo mucho porque yo desde niña he sido educada así, siempre lo he querido todo y es verdad, quererlo todo, no elegir entre el dinero o querer el dinero y lo demás. Va mucho con mi persona la 12. La 13, centrarte en tu fortuna global y no simplemente en lo que ganas con tu trabajo. 14, administrar bien el dinero, súper importante. Si lo reconozco para decir esto, tampoco hacía falta escribir un libro. 15. Hacer que el dinero trabaje para ti y no trabajar para conseguir dinero. Ingresos pasivos o residuales. 16. Actuar a pesar del miedo y no permitir que esto te detenga. Muy cierto. Si quieres ir a por ello, ves y lo conseguirás. Todo está aquí, señores. Y bueno, he leído todas estas frases porque es lo que te aporta el libro cuando lo estás leyendo. La verdad es que me gustaron muchísimo y he intentado resumir de alguna forma el libro, sobre todo el tema de las frases, de una mentalidad muy alta a cuanto el tema del dinero. Y la verdad es que espero que haya podido gustar estas frases que os he leído y de verdad es un libro que comparto, me gustó muchísimo, Los secretos de la mente millonaria, y son, como os digo, claves, ¿no? Claves que te aporta sobre la educación financiera. Vale, y ya para finalizar os he leído las frases, pero quiero aportaros algo más de este libro y es que
también ha sido un éxito súper importante. Y este libro en verdad enseña muchísimo al lector cómo hacerse rico con la mitad de los hábitos de las personas ricas, ¿vale? Entonces el autor en verdad lo que hace aquí es dividirlo en dos partes, ¿no? La primera parte es como un modelo de dinero. El autor analiza también la forma en cómo nos condicionamos en nuestra infancia, en las relaciones del dinero y cómo puede influir en las acciones que tomamos hoy mismo. Y estas acciones que tomamos hoy, además, Eker enseña también cómo modificar creencias que impiden que el individuo se convierta en una persona rica. La segunda parte del libro, Los archivos de riqueza, el autor retrata las 17 formas de pensar y actuar diferente a la persona con mentalidad rica de una persona con mentalidad pobre. Teilhard Eker también sugiere varios ejercicios prácticos para cambiar también la mentalidad financiera. Así que por mi parte también este segundo libro lo recomiendo. Vale, ahora vamos a por mi tercer libro. Este no es un libro de educación financiera, pero sí que es un libro de inteligencia social, ¿vale? Sobre la nueva ciencia de las relaciones humanas. ¿De qué trata este libro? Es un libro que nos explica cómo funciona nuestro cerebro, cómo promover relaciones interpersonales más empáticas. Os puedo leer la reseña y es un libro que estudia relaciones interpersonales a partir de la neurociencia. También nos da un enfoque de la ciencia en la cual hay datos e investigaciones neuronal que se da en la mano con el uso de pautas del comportamiento adecuado. Esto me encantó. Para situación y contexto cultural, a través de nociones surgidas de la investigación científica y la psicología. ¿Cómo podemos mejorar las interacciones sociales para fortalecer la vida personal de cada individuo, así como sus relaciones laborales en general? Un resumen que puedo hacer de este libro es que nos permite también comprender las respuestas del cerebro en situaciones sociales. Y fue algo muy psicológico, escrito por Edward Thorndike en 1920, de cómo comprender la capacidad y manejar a los hombres y a las mujeres hoy en día, y de cómo los investigadores como Daniel Goleman ha propuesto definiciones de inteligencia social que no implican la manipulación del otro, y por ello ha definido la capacidad de la adaptación del cerebro humano a las situaciones sociales. Es como que especialmente resulta también habla de las emociones, situaciones negativas, cómo desactivarlas para sacar el mejor partido, ¿no?, de nosotros mismos, de saber cómo funciona las relaciones, el comportamiento de cada uno de los individuos, la capacidad de la empatía y el interés por lo que ocurre con otras personas es súper importante también. Y luego, por otra parte, los psicólogos cómo diferencian absoluta claridad de las habilidades sociales y emocionales. No se trata de una falla de profesionales, sino de los factores emocionales, de nuestras emociones. Así que este libro, la verdad, lo recomiendo muchísimo. Importante del libro, programados para conectar con los demás,
También te enseña las 2 vías del cerebro, que esto también me encantó muchísimo. Y también utiliza el rapport, ¿no? Una forma de sintonía con la sociedad. Es un libro que te educa también muchísimo sobre el tema de la naturaleza, que me gustó también muchísimo. El estrés es social, esto también es una parte que cuando la leí me sentí y me identifiqué muchísimo con esta parte del libro. Zona de rendimiento óptimo también. La conclusión que saco de este libro es cómo hacer frente, ¿no?, a situaciones de cómo vivimos en el día al día. Entonces, recomiendo también muchísimo este libro, me gustó muchísimo. Y este sí que es verdad que tengo que decir que me lo recomendó mi cuñada. Es el libro de ella, que por cierto, tengo que decirle que me encantó muchísimo. Así que vamos a por el siguiente libro. Mi cuarto libro es otro libro también no educativo, pero sí que es verdad que te enseña muchísimo cómo funciona el mundo. Este libro me encantó muchísimo. ¿Y qué podría decir de este libro? El autor es español, tengo que decirlo, de hecho os voy a decir, se llama Pedro Baños Bajo, el que ha escrito este libro. Es una edición del 2017. Así que este libro me encantó muchísimo porque te enfoca muchísimo realmente cómo funciona el mundo, te sorprende muchísimo. Tengo que confesar algo de este libro, ya lo voy a hacer un poco más como opinión personal. Y es que lo leía en la cama y cada vez que lo leía, no porque fuera aburrido, porque la verdad es que aprendí muchísimo del libro, me dormía. Entonces fue algo muy raro y siempre me preguntaba, ¿pero por qué? ¿Por qué? No sé si era porque lo leía en la cama por las mañanas, pero cada vez que cogía este libro, os lo juro, me dormía. ¿Y qué os puedo contar de este libro? Es un poquito complicado, tengo que decirlo, voy a intentar expresarlo de la mejor manera para que lo podáis entender. Así se domina el mundo. Nos habla también sobre el fin de la Segunda Guerra Mundial, las relaciones geopolíticas internacionales entre estados y cómo ha ido variando con el tiempo. Cambios también, súper importante, equilibrios políticos y mundiales. Por eso el título de Así se domina el mundo. Es un libro del coronel Pedro Baños y él nos ofrece en ese libro entender sobre todo, ¿no?, los conflictos, tanto geopolíticos como de fuerzas armadas. Y es como una perspectiva, ¿no?, de cómo lo enfoca él, ¿no? También nos facilita también al lector herramientas súper necesarias para disgresar y profundizar en las noticias de la mass media, buscando también objetivos y sucesos de acontecidos, hablando internacionalmente del mundo. El libro también en los textos nos permite también entender el enfrentamiento geoeconómico entre Estados Unidos y China. El origen también de las sanciones económicas que hubieron y los conflictos bélicos ante la necesidad expansiva de China y los cambios del paradigma en el mundo, donde Europa será la gran perjudicada, ¿no? También nos habla un poquito sobre el conflicto de sirio con el local, que es un enfrentamiento también a nivel mundial, también por intereses geoestratégicos entre países, de comportamientos diplomáticos ambiguos, como es por ejemplo el caso de Turquía, que juega también un papel importante debido a coqueteos con Rusia y Putin.
Y también alcanza también mucho lo que es entre países como Irán e Israel. Y te va hablando sobre la evolución de algo rebelde de los yihadistas, igual que en el caso de Irán, ¿no? También nos habla muchísimo también de Arabia Saudí. Y súper importante el choque también de trenes que hubo entre kurdos y sus aliados de Estados Unidos. O sea, imaginaros todo lo que estoy contando ahora mismo, todo lo que te cuenta el libro de Así se domina el mundo. Y también el futuro gobierno de Assad, ¿no? Que es un agravio a Rusia, también restándole el tema de aliados cercanos a favor de UE y la OTAN, que son aspectos también que nos habla muchísimo también en el libro para que podamos entender un poquito más. El autor también partiendo sobre el tema que llama los principios geopolíticos inmutables. También va haciendo en el libro como recorrido, geoestrategias, muchas de ellas recurrentes, también de política internacional, con el objetivo de saber cómo los diferentes países influyen y dominan y controlan territorios, poblaciones y, importante, los mercados. Así se domina el mundo. Este libro, con el que he dicho antes que me dormía, nos permite tener una visión también de la modernidad, muy certeza también a lo que es la política internacional, y nos ayuda también a comprender cómo somos los ciudadanos, el objetivo de adiestramiento informativo, telecomunicativo, en base a intereses económicos. Y esta parte no sé por qué, pero me gustó muchísimo, y es uno de los pocos de cómo la hipocresía se disfraza de razones humanitarias y de cómo la mentira de pretender instaurar el sistema de democracia occidental en todos los países ha creado un desorden intencionado de dimensiones descomunales. Otro libro que recomiendo, Así se domina el mundo, lo tenéis que leer porque a mí me encantó y por cierto me impactó también muchísimo. Vamos a por el siguiente libro. Y quinto libro, mi quinto libro, el cual la verdad es que lo sentí muchísimo, hablando así espiritualmente, se titula Vive tu leyenda. Tu leyenda. Wow, increíble. Increíble, o sea, este libro me aportó espiritualmente lo que es el creer en ti, en todo lo que veas inalcanzable, alcanzarlo, a ser optimista en la vida, a ponerlo en acción. Y la verdad es que para mí misma es un regalo que me hice yo a mí misma. Y la verdad es que recuperas mucho, ¿no? El creer en ti. Y el verdadero propósito de este libro, cuando lo leo, lo consigue. Conmigo lo consiguió. Es un libro que cogí una página tras otra. Incluso había momentos que lo leía y me hizo llorar muchísimo. Y es como que te enseña, ¿no? Vas leyendo Vive tu leyenda, esos 12 pasos, y es increíble, ¿no? Creo que es un libro muy humanitario, por así decirlo, la verdad, porque es como que cobras el sentido de tu vida y vuelves a ser el dueño de tu tiempo, de tu libertad, de crear abundancia, de crear tu propio legado. Yo quiero crear mi propio legado. Y creo que también es muy familiar, porque lo que cuenta desde su historia es lo que le ocurre a él, lo que le pasa a él con su familia, con su mujer, con sus hijos. Y es como que te enseña, ¿no? De alguna forma a lo orgulloso que está con lo que consigue él con este libro, y que lo transmite en sus páginas, y cuál es su propósito, ¿no? Es un escritor también español, se llama José Molina, vive en Málaga.
Así que si viera este libro, un saludo desde aquí, desde mi canal. Tengo que decir que me aportaste lo mejor de ti en el libro. Es fantástico. Me transmitiste tu legado. Si lo querías conseguir conmigo, lo has conseguido como lectora. De verdad me encantó muchísimo este libro. Y él lo cuenta, ¿no? Que él quería conseguir lo que yo quería conseguir cuando estaba leyendo yo su libro. Él también lo quería conseguir y él lo consigue. Es que él lo consigue. Y es una historia que cuando llegas al final te quedas y dices, wow, ¿no? Es increíble su proyecto. A mí, quieras o no, me impactó muchísimo y yo creo que no solamente a mí, sino a miles de personas. Es uno de los libros que me aportó también conseguir lo que estoy consiguiendo con este canal, mi legado. Es uno de los libros que gracias a ese libro estoy a día de hoy también creando contenido en YouTube. Y la verdad es que me entra un poco de sentimientos al hablar de este libro, porque hay personas que cuentan su historia de lo que le transmitió el libro y es increíble, es una transformación de mi antes yo a mi nuevo yo, así que de verdad Vive tu leyenda es un libro que impacta muchísimo emocionalmente, principalmente hablando por emociones y lo recomiendo, os lo recomiendo, es una transformación de el antes y el después y impacta. Recomendado, 100%. Vale, y mi sexto libro, esto es un poco gracioso, esto es una anécdota que voy a contar. Este libro no lo busqué yo, este libro es de el juego que tiene mi pareja, en el cual estaba jugando y dice, mira, me están recomendando los libros que tú lees de educación financiera, de los hábitos de la gente altamente efectiva. Y yo dije, ¿qué? Espera, stop, repítemelo, voy a buscarlo en Google Maps. Y una vez vi de lo que iba, dije, me lo voy a comprar, lo voy a leer. Y es un libro que también me transmitió muchísimo las técnicas que tiene. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey es un libro que habla sobre la importancia de cambiar la percepción que tenemos sobre las situaciones en las que nos encontramos para hacernos responsables de nuestros actos y de las consecuencias de los mismos mediante nuevos hábitos. Es un libro que también recomiendo muchísimo y la verdad es que son hábitos efectivos, que si pones en acción eres capaz de, con estas herramientas tan necesarias que te enseña a conducir mejor tu vida de forma efectiva. ¿Cómo? Con hábitos. Mediante un proceso también de crecimiento tanto personal como laboral, y desarrolla también y te orienta sobre el éxito de ti si sigues estos hábitos, y es una importancia de cómo en este libro tan efectivo, si pones en acción lo que Stephen te enseña, la verdad es que te da resultados. Así que es un libro que también recomiendo muchísimo y me gustó también muchísimo leer. Recomendado por mi pareja, como bien he dicho antes, así que lo recomiendo. Por mi último libro, que este ya es el 7º libro y es Vende a la mente, no a la gente. Tengo que explicar el por qué leí este libro. Las personas que me siguen por algunas redes sociales saben que me comunico muchísimo con las plataformas, de alguna forma cómo ofrecer un producto o servicio a través de las plataformas, y la verdad es que quería leer algo relacionado con el tema de las ventas y quise buscar un libro relacionado con el tema de ventas, cómo vender. Y el libro de Vende a la mente, no a la gente, fue un libro que he querido iniciar para leer, y este es el libro que he leído
tengo que decir que me gustó muchísimo porque es un libro que te enseña también cómo enfocar un producto o un servicio a un cliente, cómo ofrecer ese producto o servicio a un cliente. Y es un libro que necesitaba leer. No había leído un libro de ventas hasta ahora y me transmitió también muchísimo de cómo va relacionado psicológicamente el hacer ventas, y también es un libro que recomiendo. Vale, entonces en este libro de Vende a la mente, no a la gente, nos enseña claves súper importantes de cómo conseguir vender más productivo. También en el libro nos da consejos prácticos, cómo explotar también nuestro potencial como vendedores, siendo uno de los mejores libros en neuroventas. Saber cómo y por qué compramos las cosas y cómo funciona también, súper importante, el inconsciente cuando tomamos, por ejemplo, la decisión de hacer una compra o no. En concreto, ¿por qué adquirimos un producto o servicio sin saber el por qué? También tenemos que entender cómo funciona nuestro cerebro, y por eso en el libro tiene el título de Vende a la mente, no a la gente, y también descubrimos muchísimos elementos que nos impulsan también cómo hacer las ventas, de cómo entender, mejorar y rentabilizar y innovar. Cómo hacer también nuestro trabajo, cómo comprender la mente. Y son neuroventas que se pueden hacer con menos esfuerzo. Entonces, creo que también recomiendo muchísimo este libro para las personas que quieran hacer ventas de forma online y a través de las plataformas. Son herramientas también para que aprendes en el libro de cómo fidelizar los clientes. ¿Y qué más puedo decir de este libro? Nada, son hábitos diarios de neuroventas, como bien he dicho antes, durante 66 días, y cómo te acostumbras con tu cerebro a vender y ofrecer un producto con ilusión, con pasión, dando soluciones a esa necesidad, ¿no? Para que alguien adquiera un producto. ¿Qué más puedo decir de este libro? Prácticamente, en mi caso, creo que necesitaba entender un poquito más, ¿no? A los grandes vendedores, para muchas veces como personas alcanzar el objetivo, ¿no? De innovarnos, de también entender un poquito las neuroventas, cómo funciona también a la hora de entender al cliente. Y la verdad es que me encantó explorar muchísimo el libro por eso, porque te enseña muchísimo el entender, ¿no? El cómo funciona tanto la mente del vendedor como del comprador. También te enseña cómo crear necesidad en ese producto. Es un libro, la verdad, que recomiendo leer, está muy completo, aprendes muchísimo, yo aprendí con él. ¿Y qué más puedo decir de este libro? En mi caso personal, todos aquellos que quieran, como yo, que hacen ventas de un producto o servicio, cómo ofrecerlo mejor, cómo desear que quieran tu producto. Y la verdad es que a mí me ha servido. He leído cómo funciona las neuroventas, así que recomiendo muchísimo, si queréis hacer ventas, leer este libro, porque os da muchísimas herramientas
muchos ejemplos y muchos tips de cómo hacerlo. Y este es mi último libro. Espero que os haya gustado este vídeo. Lo he hecho con muchísimo cariño y de verdad me ha encantado muchísimo compartir mis libros, los que he leído hasta ahora. De hecho estoy leyendo 2 a la vez, que ya os lo compartiré también. Y de verdad muchísimas gracias. Vale, y ahora sí finalizo vídeo para deciros gracias por esas personitas nuevas que se han inscrito en mi canal. Espero seguir aportando más contenido. Os deseo un gran día y un beso enorme.